¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, el caso de los 4 niños desaparecidos por militares en Ecuador con otro notable invitado, Fernando Bastias, abogado y defensor de derechos humanos directamente desde Guayaquil. Fernando Bastias, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias y un saludo con todos y todas por la invitación. Fernando, tú compareciste ante la Asamblea Nacional en Ecuador a propósito de los 4 niños desaparecidos, asesinados y calcinados y has liderado la defensa de esos niños. Comencemos por el principio. Cuéntale a una audiencia que nos ve fuera del Ecuador desde el comienzo el episodio este de los 4 niños desaparecidos. Perfecto, sí. Para entender la situación de Ecuador, particularmente la de la ciudad de Guayaquil y también el hecho de la desaparición y ejecución de los 4 niños, eh, hay que tener en cuenta que el país está atravesando una grave crisis de inseguridad debido a la presencia del crimen organizado. Lamentablemente, los gobiernos han respondido a esta crisis de inseguridad a través de medidas inefectivas, pero que incrementan los casos de violaciones a derechos humanos. Esto es la declaratoria de múltiples estados de excepción y la movilización sin control ni fiscalización de Fuerzas Armadas. Esto ha ocasionado que la población civil está expuesta a cualquier tipo de abusos y de graves violaciones a derechos humanos, como es el caso de la desaparición forzada de los 4 niños que ocurrió el 8 de diciembre de 2024 en el sur de la ciudad de Guayaquil, en un barrio llamado Las Malvinas. Un grupo de 10 niños que regresaba de jugar fútbol, regresando de la cancha hacia su casa, pasan por un centro comercial concurrido. Y de la nada, 2 camionetas de Fuerzas Armadas, 8 militares en cada una, interceptan a estos niños y disparando hacia el aire, proceden a intentar a detenerlos a todos. En buena hora solo alcanzaron, y mal que lo diga, a detener a 4, porque esa detención, a más de ilegal, fue acompañado de prácticas de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Pero la situación se agrava cuando luego de la detención los militares incumplen procedimientos, los incomunican y los llevan a una zona llamada Taura, que es otro cantón de la ciudad, otro cantón de la provincia del Guayas, está a más de una hora del lugar de la detención y evidentemente desde allí se cumple fácticamente la desaparición forzada. Desde que tú detienes a estos 4 niños y los incomunicas incumpliendo procedimientos. Este hecho ya ha sido reconocido por la justicia constitucional como un caso de desaparición forzada. Es decir, no se puede hablar ya de presunta desaparición forzada. La justicia ya ha reconocido que esta es una desaparición forzada. Por otro lado, se ha procesado penalmente a los 16 militares involucrados en esta desaparición forzada, que actualmente ahora se encuentran en prisión preventiva en uno de los centros de privación de libertad del país. Esto ha conmocionado a todo el Ecuador y ha generado una movilización permanente de organizaciones sociales y por supuesto ha significado un mensaje sobre las consecuencias de la militarización de la seguridad ciudadana, porque a raíz del caso de los 4 niños de las Malvinas han surgido otros casos de desaparición forzada también. Ahora, te quedaste en el relato que íbamos súper bien en el sentido de, con los detalles que lo contaba, lo llevan a Taura y qué pasa de ahí en adelante. En Taura los golpean, los desnudan y los abandonan en la mitad de la carretera. Y de acuerdo a versiones, un sujeto extraño los logra eh, acoger y les da el celular a uno de los niños para que llame a sus padres. Uno de los niños le pide auxilio de que los militares los detuvieron, los golpearon, los desnudaron y los dejaron abandonados en la mitad de Taura. eh, y el padre acude al lugar y ya no encontró absolutamente nada.
eh, esta persona que ofreció la llamada le dijo a través de una llamada también que la mafia se los había llevado. Entonces, este caso no solo tiene responsabilidad de los 16 militares, sino responsabilidad del Estado, porque desde el momento en que se los detiene, pasan a custodia directamente del Estado. Pero además, las investigaciones que está realizando Fiscalía intentan también identificar si existe o no responsabilidad directa de estos 16 militares en la muerte de los 4 niños. ¿Y cuál es la duda? Bueno, lo primero es si realmente los 16 militares asesinaron y a través de, a través de prácticas de tortura e incineramientos a los 4 niños o si solo existe responsabilidad indirecta. Eso tenemos que demostrar a través de las investigaciones que se están haciendo. Lo que sí se sabe, y tú me corriges, Fernando, es que en cuanto a cumplimiento de procedimientos, digamos, de lo que es el protocolo, nunca estos militares reportaron el secuestro de los niños, nunca pusieron por escrito que habían detenido o secuestrado o arrestado o como tú quieras llamarle o demorado a estos niños. Eso no aparece en ningún documento y de la misma forma no aparece en ningún documento que estos militares o los militares los liberaron. No hay documentación de todo este trozo o pedazo del incidente. Correcto. No existe ningún tipo de bitácora o información que establezca lo que ocurrió ese día, lo cual es un incumplimiento de los procedimientos. Acá, tanto Fuerzas Armadas como Policía Nacional tienen que elaborar un parte, una bitácora sobre cada acción que realicen que tenga que ver con el ejercicio de sus competencias. En este caso, detuvieron a 4 niños, no hubo reportes, abandonaron a 4 niños, no hubo reportes, golpearon a 4 niños, no hubo reportes, y eso representa una práctica sistemática que realiza Fuerzas Armadas mientras realiza operativos en algunas ciudades del país. Y eso es peligroso porque pone en riesgo a cualquier persona, porque ahora cualquier militar te puede detener, golpear y nadie sabe que eso pasó y es tu palabra contra la de él. Entonces, ese incumplimiento de procedimiento, más allá del delito que se cometió, más allá de la grave violación a derechos humanos que generó, también hay que sancionar el incumplimiento del procedimiento y hay que establecer medidas correctivas para que en adelante absolutamente todo esté registrado en bitácoras. Tú me dices entonces de que estos 16 militares, 8 en cada una de 2 camionetas militares que se llevaron a los 4 niños, están bajo arresto preventivo. ¿Han hecho algún tipo de declaración en cuanto a cuál ha sido, hay alguna versión de los militares, cuál ha sido el motivo por el cual los arrestaron? Sí, los 16 militares se encuentran bajo prisión preventiva. Supuestamente la versión de los 16 militares señala de que ellos se encontraban en un presunto cometimiento de delitos, pero no hay ninguna prueba o informe que asevere dicha información. Y aún así, hubiera sido cierto que estaban cometiendo algún delito, existen procedimientos para actuar en relación a eso que tampoco se cumplió. ¿Y cómo se explica el tema de que se encuentran entonces, primero, desde que desaparecen hasta que encuentran los cuerpos calcinados? ¿Cuánto tiempo pasó y cuántas versiones tratando de ocultar esa parte del incidente? El hecho ocurrió el domingo 8 de diciembre de 2024. A nuestras oficinas, los familiares llegaron el jueves 19 de diciembre. Eh, Cuando se hizo público, hubo un pronunciamiento en la madrugada del domingo 22 del bloque de seguridad, señalando de que no eran responsables y que no había que hablar de desaparición forzada porque eso era hacerle juego al crimen organizado. Y eso era un discurso de llamamiento a la impunidad del caso. Luego, el lunes 23 de diciembre, se identifican restos de cuerpos en el río Taura
donde un día después, 24 de diciembre, se hace el levantamiento respectivo para la toma de muestras. Y el 31 de diciembre se confirma la identificación de los 4 cuerpos que pertenecen a los niños desaparecidos en el barrio de Las Malvinas del sur de la ciudad de Guayaquil. En todo este tiempo, el Ejecutivo ha establecido discursos y ha iniciado toda una campaña de desinformación y de estigmatización contra los familiares, tratando de influenciar a la opinión pública de que este es un caso político, de que se intenta desprestigiar a las Fuerzas Armadas, cuando en realidad lo que se intenta es detener los casos de graves violaciones de derechos humanos ocurridos a partir de la militarización de la seguridad ciudadana. El país ha estado en cuántas ocasiones que se ha decretado el estado de conmoción interna o como se le llame desde que asumió este presidente Noboa su presidencia. Más de 9 estados de excepción se han decretado en el 2024, no solo bajo la figura de conmoción interna, sino bajo la figura del conflicto armado interno. Todos estos decretos de estados de excepción, particularmente la causal de conflicto armado interno, han sido declarados inconstitucionales. Es decir, el presidente no ha justificado de que existe conflicto armado interno en el país, sin embargo, continúa posicionando ese discurso con la finalidad de legitimar el uso abusivo de las Fuerzas Armadas en las ciudades. Fernando, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Fernando Bastias directamente desde Guayaquil. Fernando, abogado y defensor de derechos humanos. Estamos hablando sobre el caso de los 4 niños desaparecidos bajo desaparición forzada y luego aparecidos calcinados en un río en las afueras de Guayaquil, que ha conmocionado a Ecuador. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Fernando Bastias directamente desde Guayaquil sobre el caso de los 4 niños desaparecidos, asesinados y calcinados que han conmocionado el caso al Ecuador. Fernando, abogado, defensor de derechos humanos. Fernando, ¿y cuál es tu organización? La organización la cual represento se llama Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos. Somos una organización ya de 42 años de trayectoria y tenemos sede en la ciudad de Guayaquil y acompañamos casos de graves violaciones a derechos humanos. Tú entonces has comparecido ante la Asamblea Nacional. Correcto, comparecí en la Asamblea Nacional no solo en representación de las familias de los 4 niños, sino también en representación de la organización y también de más de 60 organizaciones sociales y de derechos humanos que han suscrito un pronunciamiento solicitando el juicio político al Ministerio de Defensa por la desaparición forzada de los 4 niños, pero también por esta campaña de estigmatización que se ha venido generando en contra de ellos, dirigido por el ministro de Defensa. Porque dentro de la estigmatización tuvimos oportunidad de hablar también con otra defensora de derechos humanos recientemente y me decía, hay una característica, son niños negros y pobres, y decía ella, en Ecuador a los negros y pobres automáticamente son culpables y, por ejemplo, le ponen la etiqueta que esos niños estaban robando o cometiendo un delito. ¿Es cierto ese tipo de estigmatización? Correcto, hay un perfilamiento racial dentro de los operativos policiales y militares que hace susceptible de que personas empobrecidas y racializadas sean las principales víctimas de graves violaciones de derechos humanos. Y el ministro de Defensa aprovechó ese contexto para difundir información falsa, pero también que promoviera la criminalización de las familias, señalando mentiras, por ejemplo, que estaban cometiendo algún delito, o mentiras, por ejemplo,
de que no había participación de Fuerzas Armadas cuando en realidad sí las hubo. ¿Cómo ha manejado lo que es la prensa hegemónica en Ecuador? La reputación es que las grandes cadenas de televisión y los principales diarios están al servicio del gobierno, del poder, de los intereses económicos, políticos, de los grandes grupos. Hablo de Teleamazonas, hablo de Coavisa, hablo del Universo, del Comercio. ¿Cómo han retratado ellos este caso? Frente al hecho que sin duda alguna ha conmocionado a todo el país, me parece que hubo una sensibilización de todos los actores del Ecuador. Absolutamente toda la ciudadanía, incluyendo medios de comunicación, se han sensibilizado a propósito del caso, porque son 4 niños que vivían tranquilamente en condiciones en la ciudad de Guayaquil, en el barrio de las Malvinas, y que regresaban de jugar fútbol, y que fueron detenidos arbitraria y ilegalmente por militares, desaparecidos y luego ejecutados. Este caso ha conmocionado a todo el país y nos parece que hay un consenso entre toda la población de que esto no tiene que volver a pasar y que por lo tanto hay que ser muy críticos a propósito sobre las políticas de seguridad. El caso ha generado un consenso entre todos los actores y eso hay que ponerlo por delante también. Pero no me contestaste cómo lo reflejan los medios, cómo calificas tú si los medios lo hicieron de una manera ecuánime, de una manera objetiva o otra vez estuvo al servicio de los grandes intereses. Bueno, en esta ocasión se ha intentado posicionar la realidad. Todos los medios de comunicación, bueno, no todos, los más cercanos a la organización, pero también quienes se han contactado con nosotros, que no han sido todos, he intentado posicionar este real rostro de los 4 niños, haciendo una campaña contrahegemónica a este discurso de que decían de que eran delincuentes, lo cual era falso, a este discurso que decían que los padres eran los responsables de la desaparición, lo cual también era falso. Hubo todo un grupo de medios de comunicación televisivos que apostó por mostrar este real rostro del caso. Estamos hablando de que Ecuador está a 5 semanas de elecciones presidenciales en febrero. Estamos hablando de que en definitiva hay una gran polarización política en el país, en donde tenemos por un lado este presidente neoliberal y por el otro lado un movimiento que durante 10 años gobernó el país, del 2007 al 2017, Alianza País, o como se le llama comúnmente el correísmo. Y acá entonces es la polarización quien echa las culpas a quien. La candidata del correísmo, Luisa González, te leo entonces lo que ha puesto en las redes. Ella dice que responsabiliza a quienes desde el poder permitieron el asesinato de los 4 niños de Guayaquil secuestrados por militares al tiempo que exigía impunidad cero. Y viene un comentario en las redes de Franklin que dice, y leo textualmente, dice: los altos mandos militares del Ecuador van a evitar a toda costa que Luisa González, la candidata del correísmo o de Alianza País, sea presidenta para evitar cualquier sanción en su contra tras este asesinato de los menores. ¿Cómo está jugando eso para que todo lo que tenga que ver con el correísmo, una vez más, lo traten de vincular a esta acción y una vez más, enloden, desacrediten, justifiquen entonces que no se puede votar por esta opción? Bueno, sin duda alguna, todos los casos que atraviesan al país son susceptibles de ser usados para campaña electoral. Y frente a eso, las organizaciones de la sociedad civil nos hemos mantenido al margen, ¿no? El contexto electoral es un escenario y el contexto de la lucha por los derechos humanos es otra. Lo que puedo afirmar es que este caso no debe ser politizado desde el enfoque de partidos políticos.
Esto es un hecho político, sí, porque es el resultado de una política de seguridad que no piensa en la gente, sino que piensa en el marketing. Pero no puede ser usado para un contexto electoral, ser usado para poder anular o no a otro partido político. Esto es un hecho que ha pasado en todos los gobiernos y que se ha agudizado en los últimos. Eso sí podemos afirmarlo, pero no puede ser usado como un tema de marketing político. A esa respuesta te hago la siguiente pregunta. Y estabas muy molesto, denunciaste a través de tu organización que en la elección anterior, a 10 días de la elección presidencial, asesinan a un candidato presidencial, estamos hablando del señor Villavicencio, y le achacan el asesinato a un tema político, claramente político, que es el correísmo estuvo detrás del asesinato y con eso supuestamente dan vuelta completamente el panorama electoral. Este actual presidente Daniel Noboa venía en el pelotón de los rezagados y después de esa versión llega a pasar a segunda vuelta y encima de eso gana. ¿Y eso no te parece que hay una relación directa entre la utilización del abuso de los derechos humanos, como fue el asesinato de Villavicencio, y el marketing político para que llegara a la presidencia Noboa? Esto no es versión 2.0 de lo mismo que le quieren achacar ahora al correísmo, que estos niños fueron asesinados y ellos tratan de vincular una cosa con la otra. ¿Cómo puedes tú desvincular una cosa con la otra cuando la experiencia muestra que hay un entretejido, pero muy, muy cercano a una cosa con la otra? Sí, en efecto, esto tiene que ser analizado desde otro enfoque, ¿no? Yo no soy analista político, pero evidentemente el país en contextos electorales ha tenido una campaña de desinformación bastante grave con la finalidad de anular a el contrincante político. Esto ocurrió con la muerte del ex candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio. Ahora está ocurriendo con la desaparición forzada y la ejecución de los 4 niños. De una manera vergonzosa, se intenta usar este tipo de casos que son lamentables para la ciudadanía en favor o en negativa de un partido u otro, y en los últimos años se ha evidenciado toda una campaña en contra de un partido político tratando de posicionar de que determinadas decisiones corresponden al correísmo y determinadas son anticorreístas. Entonces, la posición de la sociedad civil es que hay que superar esa dicotomía de correísmo y anticorreísmo y que hay decisiones que se pueden tomar fuera de esa polarización. Por último, entonces ahora vamos al tema de derechos humanos, el tema de la justicia en Ecuador, que no es ajeno a ser otro país de América Latina. La expresidenta de Argentina y vicepresidenta Cristina Fernández dice: en la Argentina no hay un poder judicial, hay un partido judicial que ha cooptado la justicia a su favor. Mi pregunta en ese contexto es: ¿tú te sientes que la justicia en el Ecuador es independiente o también ha sido cooptada por los intereses políticos, económicos, financieros, y estos 16 soldados serán juzgados con absoluta independencia o serán otra vez un producto de los intereses políticos del presidente de turno, en este caso Daniel Noboa? Bueno, hay indicios que demuestran que hay una facción en el sistema de justicia, en el sistema electoral, en el sistema ejecutivo, que están influenciados por determinados poderes políticos y económicos en el país. Sin embargo, la sociedad civil organizada y en conjunto la presión internacional, por supuesto, asegurará de que el caso de los 4 niños de las Malvinas sea juzgado con absoluta independencia e imparcialidad de estos poderes que sí han influenciado en otros casos. Fernando Bastias, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo a ustedes y una feliz semana.